Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el genio de la literatura rusa. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. En la pantalla visualizamos anotaciones del autor. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista. Su literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los escritores rusos más leídos de la historia, autor también de ensayos, cuentos y obras de teatro. Escribió novelas de gran intensidad psicológica que ponían al descubierto las motivaciones ocultas de los personajes. En sus obras trató temas como la lucha entre el bien y el mal en el fondo del alma humana y la salvación por el sufrimiento. ¿Qué es lo que busca Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky a través de su literatura? La felicidad y la miseria, la alegría y la tristeza, la riqueza y la pobreza son llevadas al extremo, llevando al lector a una montaña rusa emocional en la que reside gran parte del atractivo de su narrativa. Su obra está protagonizada por personajes complejos y describe como nadie los grandes sentimientos y contradicciones del ser humano. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú, Rusia, y falleció en el año de 1881 en San Petersburgo, Rusia. Fueron sus padres Mikhail Dostoyevsky, un médico de carácter severo que trabajaba en un hospital para pobres en la capital rusa, y su esposa María Fyodorovna. Fue el segundo de 7 hijos. El joven Fyodor estudió en un internado. Era un chico serio y pensativo, con mechones blancos y cara pálida. No se preocupaba demasiado por los juegos. Durante el recreo era casi inseparable de los libros y pasaba el resto de su tiempo libre conversando con el personal superior del internado. Era epiléptico. La epilepsia apareció después de una trágica noticia. Su padre había sido asesinado. Él mismo deseaba su muerte en aquel momento, pues se sentía responsable y culpable por la muerte de su padre. La epilepsia se agravó por los sentimientos de culpa y la fuerte depresión que padecía. Estuvo encarcelado. Tenía una vida llena de altibajos debido al dolor y al sufrimiento tras la pérdida de sus padres. Tenía un comportamiento un tanto complicado, sobre todo para el contexto sociopolítico que le había tocado vivir. Lo que nadie se esperaba es que Dostoyevsky fuera a la cárcel por pertenecer presuntamente a un grupo de personas clandestinas.
En 1849, este grupo fue condenado a la cárcel y a la muerte, pero el zar Nicolás I los inculpó, aunque se vieron obligados a realizar trabajos forzados para pagar su condena. Dostoyevski encontró la salvación de Dios. Dentro de la cárcel sucedió algo que le cambió la vida. Mientras pasaban los días en prisión, el autor de Crimen y Castigo comenzó a leer la Biblia, lo que le hizo sentirse en calma y en paz consigo mismo. Convirtió el dolor que sentía en la salvación de Cristo. Fyodor Mikhailovich Dostoyevski dejó un gran legado en sus obras, influyó sobremanera y a nivel internacional en diversos autores de las generaciones posteriores, como por ejemplo Gabriel García Márquez o Ernest Hemingway. Ejerció un gran papel dentro de la filosofía, pues tenía una cantidad de seguidores como por ejemplo Nietzsche. Se volvió terriblemente adicto por el juego, que lo llevó a tal punto de huirle a los acreedores. Esta condición por la cual estaba pasando lo inspiró y lo llevó a escribir El jugador. Su obra más destacada por el público fue la titulada Los hermanos Karamazov. Fue el libro que lo llevó a la fama. Su análisis psicológico del alma humana ejerció una profunda influencia en las novelas del siglo XX. Nunca antes un autor ruso había examinado tan a fondo las complejidades psicológicas de los sentimientos internos del hombre y el intrincado funcionamiento de la mente. Algunas de sus obras fueron Pobres gentes, El doble, La patrona, El sueño del tío, Humillados y ofendidos, Recuerdos de la casa de los muertos, Crimen y castigo, El jugador, El idiota y Los hermanos Karamazov. Algunas frases interesantes del autor a continuación. La compasión es la ley principal de la existencia humana. Por cierto, no podríamos coexistir si no fuéramos capaces de empatizar con nuestros semejantes. La tolerancia llegará a tal nivel que las personas inteligentes tendrán prohibido pensar para no ofender a los imbéciles. No te mientas a ti mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad dentro de él ni a su alrededor, y por lo tanto pierde todo respeto por sí mismo y por los demás, y al no tener respeto, deja de amar. Existen aspectos negativos, mentiras dentro de nosotros que nos repetimos constantemente al punto de transformarlos en nuestra verdad. Este acto nos dañará a nosotros y a quienes nos rodean. El hombre debe pasar su felicidad mediante el sufrimiento. Es la ley de la tierra. Al respecto, en la vida no hay escape del sufrimiento, pero es gracias a él que podemos experimentar la felicidad. Es mejor ser infeliz y saber lo peor que ser feliz en el paraíso de los tontos. El dolor comprimió mi corazón y sentí que iba a morir. Y luego, bueno, entonces me desperté. Por más fuerte que sea el dolor, siempre podemos superarlo y resurgir. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también
en saber para qué se vive. Vivir sin esperanza es dejar de vivir. El hombre lo tiene todo en sus manos y todo se le escapa por cobardía. El miedo y la duda nos hacen perder incontables oportunidades. El hombre que tiene conciencia sufre mientras reconoce su pecado. Ese es su castigo. Se necesita algo más que inteligencia para actuar inteligentemente. Hay que tomar en cuenta nuestro corazón y a otras personas también. Aspectos como generosidad, integridad, nobleza, valores, humildad, sencillez, bondad, compasión, autenticidad. No son los cerebros los que más importan, sino los que los guía, el carácter, el corazón, las cualidades generosas, las ideas progresivas. Para Dostoyevsky, hay muchas cosas más importantes que la inteligencia. Incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor. El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama. ¿Qué es el infierno? Yo sostengo que es el sufrimiento de ser incapaz de amar. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky falleció el 9 de febrero de 1881 en San Petersburgo, víctima de una hemorragia en un pulmón. Fue sepultado en el cementerio del monasterio Alexander Nevsky. En su lápida puede leerse el siguiente versículo de San Juan, que fue también epígrafe de los hermanos Karamazov. En verdad os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Monumentos dedicados al escritor situados en Rusia.